Pues como digo, estábamos estudiando el teorema de traslación en T y ya habíamos visto cómo usar el teorema para calcular tanto transformadas directas de funciones que estén siendo multiplicadas por alguna función escalón, que habíamos adaptado la fórmula a esta que tengo aquí. También comentamos la versión de este teorema para calcular transformadas inversas, que no sé dónde lo dejé. Aquí. Esta parte, que es exactamente el mismo teorema, pero utilizándolo en el cálculo de transformadas inversas. Y ya, tanto para cálculo de transformadas directas como inversas, ya estábamos resolviendo algunas ecuaciones diferenciales. También habíamos mencionado que este teorema de traslación en T va a ser pues muy útil para el caso en el que aparezcan funciones que están definidas a trozos. Si la función está definida a trozos, pues entonces lo que se hace es tomar a la función, reescribirla en términos de funciones escalón y hacer uso de estos teoremas. Y en especial, creo que nos habíamos quedado en este problema. No sé si ese lo logramos terminar o no. Creo que no, o ya no recuerdo. No, ya no lo terminamos, profe. Ok, entonces pues vamos a ver la solución, así rápido. Sí, porque creo que tuve problemas ahí de internet. Y además el tiempo se diluyó. Espérame, cerré el archivo. Espérame. Bueno, pues aquí está la solución. ¿Cómo resolvemos esta ecuación? Bueno, ¿todos lograron resolverla? ¿Lograron terminar los cálculos? ¿O alguien tuvo complicaciones? Yo sí los pude terminar, profe. Nada más Ok, que bueno, ahí no pude comprobar por si era correcto, por ejemplo, poniéndolo en Wolfram, porque pues no manipula también las funciones trigonométricas. ok. Ok, está bien. Bueno, pues vamos a ver la solución. Entonces, el problema era resolver esa ecuación diferencial donde la función f es esta función definida a trozos, con algunas condiciones iniciales. Bueno, entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Es pues tomar la función y reescribirla en términos de funciones escalón. ¿Qué quedará de qué forma? Toma el valor primero de 1, inicia con ese valor de 1 y posteriormente toma el valor de 0. Entonces, que tome el valor de 0 y le restamos el 1 que estábamos arrastrando. Y ese cambio acontece en el tiempo t igual a 1. Entonces, ya reescribiendo la función f en términos de funciones escalón y reduciendo algebraicamente, pues toma esta forma. Y la ecuación diferencial queda de esta manera. Ya escrita de esa forma, pues ya es adecuado aplicarle la transformada de Laplace. Entonces, comenzamos a aplicarle la transformada de Laplace de ambos lados. Y bueno, la transformada de la segunda derivada produce estos tres términos, ya teníamos un teorema para ello. Y el término de 4y, bueno, pues ese queda igual. El término de la derecha lo separamos por la linealidad. Bueno, hay algunos términos simples, por ejemplo, en la transformada de 1, pues es un ns, imponiendo las condiciones iniciales que ya teníamos. El lado izquierdo se reduce y el novedoso, digamos, es este factor, que dado que aparece allí una función escalón, entonces hacemos uso del teorema de traslación en T. ¿Quién jugaría el papel de la función g? Bueno, pues el papel de la función g sería la función constante 1. Entonces, igual aquí lo debe haber puesto diferente. La función g de t es la función constante 1 y ya no importa la traslación que hagamos. Todas las funciones constantes al momento de trasladarlas
pues se siguen viendo iguales a esa constante, en este caso iguales a 1. Bueno, entonces hacemos uso del teorema de traslación, calculamos esta transformada de Laplace que involucra una función escalar y arroja ese factor. Lo que sigue ya es la parte algebraica, es despejar a la transformada de Laplace de Y. Voy a omitir ahí estos detalles, aprovechando el hecho de que ya Jorge, lo abordaron. Sí. ¿U que había dicho que era constante o qué, perdón? No, la 1, este factor que tengo aquí. O sea, cuando hacemos uso del teorema de traslación, debemos identificar quién va a jugar el papel de la función g. Y en este caso, como pareciera que no hay función, pero sí, sí la hay, y es la función constante 1. Ah, ok, gracias, profe. Bueno, entonces, pues ya está, ¿no? Entonces, hacemos uso del teorema de traslación, despejamos algebraicamente a la transformada de Y, y aparecen todos estos términos. Fíjense, ya cuando vemos todos estos términos, recuerden lo que yo les había mencionado. Los términos que tienen un factor exponencial, para poder calcular la transformada inversa, tendremos que hacer uso del teorema de traslación. Traslación en T. Ya no hay mucho que pensar, digamos, ya solamente observando esos factores, debido a que tiene un término exponencial, habrá que hacer uso de un teorema de traslación en T. Los otros dos factores, digamos, estos dos de color amarillo, esos, su transformada inversa se hace en la forma tradicional, o sea, descomponiéndola en fracciones parciales y ya. Pero el término de color rojo, digamos, dentro de la técnica, al identificar el factor exponencial, ya inmediatamente uno se da cuenta de que hay que hacer uso de un teorema de traslación. Pero bueno, los factores de color amarillo, y bueno, que incluso la parte racional del término de color rojo, hay que descomponerla en fracciones parciales, es decir, este término. Bueno, ahí no hay nada divertido. Propongo la descomposición, hacemos los cálculos, y ya una vez que tenemos los cálculos, pues hacemos uso de esa. De hecho, entonces este factor toma esta forma. De hecho, creo que estoy recordando que la sesión anterior habíamos logrado llegar hasta ahí, según recuerdo. Pero bueno, entonces hacemos uso de esta descomposición y el primer factor de color rojo, bueno, lo descomponemos. Luego, el término que contiene, bueno, que está multiplicando la función exponencial, algebraicamente es el mismo, entonces también hacemos uso de las fracciones parciales y lo descomponemos. Y el último término, pues no hay que descomponerlo, ya está en su parte simple y se va a poder calcular directamente la transformada inversa. Entonces, hacemos uso de la transformada inversa. Estos factores son con fórmulas básicas, al igual que este último. Y el único que requiere un poco de mayor cuidado, bueno, al menos en este punto en el que nos encontramos, es la transformada inversa de este factor, que es el que estoy poniendo acá. Y bueno, ahí digo que lo voy a calcular por separado, porque como voy a hacer uso del teorema de traslación, es decir, no es producto de una fórmula básica como tal, entonces lo calculo por separado. Y bueno, eso lo calculo cada uno de los factores, lo separo de esta manera y hago uso del teorema de traslación en T en su versión para calcular transformadas inversas. ¿Cuál sería esa versión? Bueno, pues identificamos por comparación, o mejor dicho, identificamos por comparación quién va a jugar el valor del parámetro A, que en este caso sería 1, y también identificamos quién jugaría el papel de la función f mayúscula, que sería 1 en S. Entonces, el teorema de traslación, en su versión para la transformada inversa, implica calcular primero la transformada inversa de la función f, que dado que es 1 en S, su función inversa sería pues 1, y luego hay que hacer una traslación en t menos a, dependiendo de cuánto sea. Al hacer la traslación, la función constante 1 se sigue viendo como la función constante 1, y bueno, ya al ver todos estos detalles, pues ya podemos hacer el cambio. Entonces hacemos uso del teorema y obtenemos la primera transformada inversa. En el segundo de los casos es algo parecido. Identificamos el parámetro A, identificamos quién va a jugar el papel de la función f, que sería ese término que tengo allí. ¿Y qué? Y bueno, ya una vez que tengo la función f, calculo su transformada inversa. La transformada inversa de ese factor se obtiene mediante una fórmula básica
Y luego para hacer uso del teorema debemos hacer una traslación. Hago la traslación en t-1 en este caso, y, es decir, cambio a t por t-1. Y finalmente, pues obtengo las transformadas inversas. ¿Obtuvieron estas transformadas inversas o cálculos parecidos a ellos? Algo así, profe. ¿Algo así? Ok. ¿Podría ver la diapositiva anterior? Bueno, la parte anterior del ejercicio, profe, tantita. Sí, ahí está. Ok, gracias. Ujú. Bueno. Entonces ya finalmente, una vez que tenemos todas las transformadas inversas, en especial las de estos factores que arrojan estos términos de funciones escalón, pues ya obtenemos nuestra solución. Quedaría algo de esta manera. ¿Comentarios? ¿Preguntas? No, profe. Bueno, me gustaría que intentaran hacer un ejercicio más para tratar de ir terminando esta parte, que es, pues, es el que está aquí, es resolver esta ecuación diferencial. Es una ecuación diferencial de grado 1. Entonces, en principio debe ser como más simple, ¿no? Vamos a ver si pueden resolverla. Hay que hacer uso después del teorema de traslación. Si alguien no tiene idea de cómo iniciarlo, pues puede preguntar.
Profesor, Sí, diga. aquí en este caso, ¿por qué f de t es diferente a y, es cierto? Es que se trata de otra función, no es la función incógnita, ¿verdad? No, no, no. Ah, ok. Oiga, profe, Sí. si lo hice, bueno, como en el de la tarea hay algún problema, bueno, parecido que la de atrozos por la definición formal, en vez de convertirla. Ah, ya. O sea, calculó la integral. O sea, para calcular la transformada de f, calculó la integral de etcétera. Sí, profe. Pues en principio no habría problema, pero No, nada que como ver, que ¿verdad? no, pues lo que pasa es de que eso puede llevar mucho tiempo. O sea, si fuera por un examen o algo así y tuviera que calcular esa transformada y la calcula mediante la definición, pues se pierde tiempo, porque con el teorema, pues ya se hace muy rápido. Ah, ok, sí. Sí, sí. Entonces, si el cálculo si lo hace de esa manera, digamos que por gusto, o sea, ¿qué me refiero por gusto? Hay dos opciones. Una es, si puedo tomar a la función y descomponerlas en términos de funciones escalón. Y también puedo aplicar el teorema para funciones escalón. Si yo puedo hacer todo eso, pero digamos no quiero hacerlo y quiero usar la definición, pues pienso que no estaría mal, digamos. Ahora, si se usa la definición porque tengo dificultades para hacer algo de esta parte, allí sí habría un problema, ¿no? Ah, ok, profe, sí. ¿En qué parte tuvo dificultad? ¿En reescribir a la función en términos de escalones o en aplicar el teorema? Me aplicó el teorema en una función. Ok, Bueno, en en una. una de ellas. Ajá. Pues vamos a irlo resolviendo. ¿Los demás qué tal? ¿Cómo les fue? ¿Sí lograron hacer los cálculos? Sí, profe. Bueno, todavía no acabo, pero todo va bien. Yo también, aún no termino. Ok, ok. Bueno, pero igual le puedo ir avanzando, digamos, al menos esta parte. Fíjense, en esa parte, reescribía la función en términos de funciones de escalón. Y inicia con el valor de 1 y posteriormente le otorgo el valor de -1 y le quito el anterior, que era otro 1. Entonces, en términos de funciones de escalón, la función f adopta esa forma. 1 menos 2 veces u de t menos 1. Y ya que logré reescribir a la función, entonces tomo a mi ecuación diferencial y bueno, la reescribo. ¿Eso sí pudieron hacerlo todos? ¿Alguien tuvo complicaciones con esa parte? Yo, pero con algo muy sencillo, con el signo de f de t, en vez de 1 más menos, bueno, 1 menos 2, puse 3. De 1 menos 2. Ok. O sea, aquí le obtuvo 3, ¿dice? ¿Esa parte? Sí, Ya. Bueno, pues ya detectó, ¿no? ¿Dónde está el error? Bueno, y ya una vez que se reescribe en términos de funciones escalón, pues se aplica la transformada de Laplace. Digamos, todo va bien, o todo es igual que los ejemplos que habíamos desarrollado.
Y la parte que requiere cuidado, digamos, del teorema de traslación sería la transformada de esta U, de esa función de escalón. Y para ello, pues hacemos uso del teorema. Esta función U, aunque pareciera que no está siendo multiplicada por ninguna otra función, pues si no está multiplicada por nada, siempre podemos pensar que está multiplicada por un 1. Aunque ahora que lo pienso, pudimos haber tomado este 2 también, ¿no? Aunque ese 2 luego lo pongo por ahí, pero bueno. Entonces, y por una comparación directa, identificamos quién va a jugar el papel del parámetro A y de la función G. Así, comparando así directamente estos términos, los del teorema con los que tenemos. La función G se vuelve la función constante 1, el parámetro A se vuelve 1, y hacemos uso del teorema para calcular la transformada. El teorema nos dice que esto debe ser la transformada de, bueno, es E a la menos AS por la transformada de G de T más A. Como A es 1, entonces el E a la menos AS pues se vuelve E a la menos S, y el G de T más A se vuelve G de T más 1, pero como G es la función constante 1, al hacer la traslación se sigue viendo como la función constante 1. Y su transformada de Laplace pues sería 1 en S, que es el término que tengo acá. Y bueno, ya calculando esa transformada de Laplace, se vuelve E a la menos S sobre S, pues ya logramos calcular todas las transformadas. ¿Alguien tuvo dificultades con esa parte? Yo nada más para asociar, profe, por eso lo preferí hacer así con la definición formal, pero no, sí es más tardado. Ya. Y sí, pues allí hay que hacer un esfuerzo por tratar de hacer uso del teorema, ¿no? Digamos, no es que esté mal que lo pueda hacer con la definición. Lo que estaría mal es que no pudiera hacerlo con alguna de las dos. Eso es lo que habría un problema. Bueno, y ya una vez que se tiene eso, pues hay que despejar algebraicamente la transformada de y calcular la transformada inversa. ¿Alguien logró ya terminarlo? Aún no. Ok, entonces a ver, espero, doy unos minutos más.
Creo que ya terminé, profe, pero no sé si esté bien. Ok, no sé, a ver. Pues avanzo con los cálculos, a ver qué tengo aquí. Allí despejé a la transformada de y llegué a esto. Descompuse en fracciones parciales a 1 sobre S por S más 1 y arrojo estos dos términos. Esa misma descomposición va a ser necesaria en esta otra parte. Entonces produce estos factores que tengo acá. Las transformadas inversas de estos términos pues son directas, ¿no? Con fórmulas básicas. Es 1 y es E a la menos S. Y las que requieren un poco de mayor atención serían las de estos factores. Una de ellas es esta. Que aquí están los cálculos. Y nuevamente, por comparación, identifico quién juega el papel de A y de F mayúscula. La A por comparación es el coeficiente menos el coeficiente de la exponencial, que sería 1, y todo lo demás es la F mayúscula. En este caso es 1 en S. Calculo la transformada inversa de esa función. La transformada inversa de 1 en S es 1, y la función de F minúscula se vuelve la función constante 1. Entonces, aplico el teorema, obtengo este resultado y ya. Calculo la primera transformada inversa. Y luego la segunda, que sería la de este factor. Aquí está. Hago uso del teorema, identifico los parámetros, la A y la F mayúscula, calculo la transformada inversa. La transformada inversa de 1 sobre S más 1, S a la menos T. Y posteriormente debo trasladarla en T menos 1, porque así viene el teorema. Entonces obtengo ya el resultado y lo multiplico por la función escalón. ¿Pudieron hacer estos cálculos? Okay. O bueno, más que pudieron hacerlo, no sé si tuvieron complicaciones o preguntas. No, no, profe. Ok. Entonces ya una vez que se calculan todas las transformadas, pues ya obtenemos este resultado. ¿Preguntas? ¿Comentarios? No, profe, ninguno. Ok. Ahí, perdón, profe, ese E a la menos S no es E a la menos T. Ese factor, ¿verdad? A ver. Sí, A ver, déjenme revisarlo. Creo que sí, ¿verdad? Porque proviene de este factor. Sí, ese término debe ser E a la menos T. Exacto. Tiene usted razón. ok, gracias. Sí. Y ya al cambiarlo acá, pues se vuelve E a la menos T. Listo. Bueno, pues vamos a seguir avanzando. Les iba a decir que hay cierto software como Wolfram Alpha que también puede trabajar con estas funciones. De hecho, déjenme, tomo nota de cuál era la que estábamos trabajando. Por ejemplo, esta ecuación, ¿no? A ver. No sé si ustedes en Wolfram Alpha ya han puesto funciones que estén definidas a trozos.
Sí. ¿Sí? Bueno, entonces fíjense, por ejemplo, la función la función, una que había aparecido, que era una función definida a trozos, por ejemplo esta, que es 1 si t está entre 0 y 1, y menos 1 si t es mayor o igual que 1. Bueno, ese tipo de funciones se pueden también escribir allí en Wolfram Alpha. Yo le voy a poner f igual a, usualmente se le pone el y, pero ¿cómo le pondré? Vamos a ponerle como y igual a, la forma en la que definimos esas funciones es con lo siguiente, es con esta instrucción que dice piecewise. Esa instrucción piecewise le informa al programa que va a aparecer una función que está definida a trozos. ¿Y cómo se va definiendo? Pues, bueno, se ponen unas llaves generales y unas llaves y corchetes generales. Bien. Y para cada parte de la función se define por separado. Es decir, voy a abrir una llave, voy a poner el valor que quiero que tome la función, que en este caso es de 1, y luego pongo la condición. Por ejemplo, que t esté entre 0 y 1, ¿no? Menor o igual que 1. Ahí está. Y cierro la llave. Eso fue para el primer renglón. Si quiero otra condición más, por ejemplo, que sea menos 1, si la t es menor o igual que t. Así de esta manera. Y ya. Si hubiese más condiciones, pues pondría algunas otras. Entonces, ahora vamos a correrlo. Y aquí está. Entonces, el programa identifica a la función pues como una función definida a trozos. La ve como 1 si t está entre 0 y 1 y menos 1 si t es mayor o igual que 1. Entonces, con esta instrucción de piecewise se pueden introducir a las funciones escalón, a las funciones definidas a trozos dentro de Wolfram Alpha. Las funciones escalón también se pueden definir aquí. Por ejemplo, esta función, que su representación en términos de funciones escalón, ¿cuál había sido? Había sido 1 menos 2 veces u de t menos 1, ¿no? Esta había sido la representación, ¿no? No recuerdo bien cuál es el nombre. Déjenme como una letra con la que denota la función escalón. Ay, no me dice cuál. Es una letra teta. Es una letra teta, sí. Ajá. Está en Extended Keyboard. Si le pica ahí. A ver, vamos a ponerlo. Sí, 1 menos 2 veces. No sé si lo lea así. A ver, vamos a ver. Si no, como usted propone, ¿no? Ahorita vamos a ver si lo lee así. Y creo que no lo leyó. Ah, sí, sí lo leyó. Ahí está. Sí, tiene razón. Con la instrucción de teta, ¿no? Entonces, también la aplicación también reconoce a las funciones de escalón directamente. Entonces, si uno no desea introducir a la función definida a trozos completamente, bueno, si uno quiere introducirla completamente o directamente, pues con la instrucción piecewise. O de lo contrario, uno la reescribe en términos de funciones escalón y ya la introduce pues, con funciones escalón. Así tal cual. Ya no sé qué sea mejor. Y da pues el mismo resultado, ¿no? Ahí estaría ya la función. Entonces recuerden que para la aplicación esta de Wolfram Alpha, a la función escalón no la llama u, sino que la llama teta.
si tienen dificultades luego no reconoce la palabra teta, pues como dice el compañero, extienden aquí el teclado y por ahí anda el parámetro teta, ¿no? Es este. Y lo ponen pues directamente. Y ese también debe funcionar. Ahí está, ¿no? Ya depende de qué quieran hacer. Pero bueno, entonces esas funciones escalón y tanto las funciones definidas a trozos como las funciones escalón también pueden incorporarse dentro de la aplicación de Wolfram Alpha. Bueno, ya que pasamos esta parte, les digo esta parte técnica porque en el problema que viene, bueno, el problema que viene y algunos otros que van a venir después, vamos a hacer uso de la aplicación para hacer representaciones de las soluciones que vamos a obtener. Fíjense, vamos a resolver el siguiente problema, que es un problema como aplicado, digamos. A ver si lo podemos resolver. El problema habla de una cierta bebida. Dice, piensen que tienen alguna bebida y esa bebida durante cierto lapso del tiempo se encuentra, de hecho entre el minuto 0 y el minuto 60, la bebida se encuentra a menos 12 grados Celsius. Piensen que alguien la metió dentro de algún refrigerador. Entonces está dentro de algún refrigerador y ese refrigerador está a menos 12 grados Celsius, lo cual se me hace demasiado, pero no sé los refrigeradores a cuánto estén, pero bueno, pensemos que así ocurrió, ¿no? Entonces la bebida está a menos 12 grados Celsius y eso ocurre entre el minuto 0 y el minuto 60. Luego, en el minuto 60, alguien sustrae la bebida fuera del refrigerador y la deja pues a la intemperie. Y en el exterior hay una temperatura de 30 grados. Ven que estos días han sido un poco calurosos, o bueno, han sido calurosos. Entonces, alguien saca la bebida y la deja allí a la intemperie a una temperatura ambiente de 30 grados Celsius. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos piden hacer? Nos dice, encuentre una función que determine la función de temperatura en función del tiempo. ¿La temperatura de quién? Pues de la bebida, así tal cual. Fíjense, cuando está dentro del refrigerador, la bebida se encuentra a una cierta temperatura. Una vez que sale fuera, la temperatura, pues no pasa por ejemplo, de menos 12 a 30 grados Celsius. Estoy hablando de la temperatura de la bebida. No pasa inmediatamente de una temperatura a la otra. Hace una cierta transición suave en el que la temperatura de la bebida pues comienza a aumentarse, se comienza a calentar. No se calienta infinitamente, no puede ir más allá de la temperatura ambiente. De hecho, puede ser que se quede pues por debajo, ¿no? Si ustedes ponen un vaso de agua, no llega a esa temperatura. Bueno, no sé, pero no va más allá de la temperatura ambiente. Entonces, lo que nos piden hacer es encontrar la gráfica que describa la temperatura de la bebida en función del tiempo. Eso es lo que nos piden hacer. Y nos piden asumir que la temperatura inicial de la bebida fue de 20 grados Celsius. O sea que cuando al minuto 0, la bebida se encontraba a 20 grados Celsius. Entonces pensemos que en el minuto 0, aquí está 20 grados Celsius. De hecho, ¿qué es lo que esperaríamos? Sin conocer nada de cuestiones diferenciales ni razonamientos así muy complicados, no sé cómo lo vean ustedes, pero lo que yo pensaría es que la temperatura de la bebida, una vez que se está dentro del refrigerador, como el refrigerador está a menos 12 grados Celsius, el efecto que va a tener pues es enfriar a la bebida. No sé hasta dónde llegue a enfriarse, pero lo que sí sé es que no va a ir más allá de menos 12 grados Celsius. O sea, lo peor que puede ocurrir es que llegue a menos 12 grados Celsius. Pero bueno, se comienza a enfriar, llega a un cierto punto y después, cuando se saca la intemperie, la bebida, ¿qué le va a ocurrir? Pues debe comenzar a subir. ¿Están de acuerdo? Entonces, lo que nos piden en el problema es, primero, encontrar esta función de temperatura, encontrarla explícitamente.
La segunda pregunta que nos hacen es encontrar cuál es el valor mínimo de la temperatura de la bebida. Es decir, cuando estuvo dentro del refrigerador, cuál va a ser la temperatura mínima que alcanzó. Y posteriormente ya nos piden calcular la temperatura en algunos minutos, en el 30 y en el 90. Para responderlo, para resolver el problema, debemos hacer uso de la ley de enfriamiento de Newton. Aunque allí el proceso va como en las dos direcciones, porque primero como que se enfría y luego se calienta, etc. Pero la misma ecuación diferencial, al menos como un primer modelo, puede funcionar para tratar de moderar la temperatura. Entonces nos proponen que usemos un modelo de la ley de enfriamiento de Newton, es decir, esa ecuación diferencial, e incluso nos proponen un valor de K. Si alguien ya conoce el K de la bebida, y dice, pues tome K 0.01. Ese K no es fácil de calcular, hay que obtenerlo experimentalmente, pero vamos a asumir que ya lo conocemos. Bueno, ¿se entiende todo el problema? Sí, bueno, yo solo tengo una duda. Se supone que la temperatura ambiente es de 30 grados centígrados, ¿verdad? Ajá, 30 grados Celsius, afuera del refrigerador. Afuera, ok. Bueno, a ver, les doy unos minutos, 2 minutos primero para que entiendan el problema y delimiten una estrategia o cuáles son los pasos que debemos seguir para resolver el problema. A ver. ¿Ya tienen la ecuación diferencial que debemos resolver? ¿Nada? ¿Todavía no? Aún no, profe. Bueno, fíjense, ¿qué es lo que habrá que hacer? Pues resolver la ecuación del enfriamiento de Newton. Nuestra función incógnita es la distribución de temperaturas, o sea, la T mayúscula. La variable independiente, pues es el tiempo. La K es de 0.01. La variable T pues, no la conocemos.
Y fíjense qué es lo que, dónde entrará o dónde entrarán las funciones definidas a trozos. Las funciones definidas a trozos van a entrar en la función de la temperatura ambiente, porque la temperatura ambiente, por las condiciones del problema, no se está manteniendo constante. Es decir, entre el minuto 0 y 60, la temperatura fue de ¿cuánto? Fue de menos 12 grados Celsius. Y esto fue si la T se encuentra entre 0 y 60. Y una vez que transcurre el minuto 60, la temperatura ambiente cambió y se volvió 30 grados. Y esto si T es mayor o igual que 60. Bueno, entonces, como digo, en dónde entrará o qué parte modelará el hecho de que la temperatura ambiente esté cambiando? Pues precisamente de esa manera, proponiendo una temperatura ambiente pues como una función definida a trozos, no como una función uniforme, sino definida a trozos y sujeta a esas condiciones. Entonces ya visto de esa manera, ahora sí, pues ya se puede resolver la ecuación diferencial. La ecuación diferencial va a ser exactamente la misma. Va a ser la ley del enfriamiento de Newton, solo que con la temperatura ambiente vista como una función definida a trozos. ¿Sí se entiende lo que digo? Sí, profe. Sí, profe. De hecho, vamos a ver qué cálculos tengo aquí. Ah, ya no tengo ningún cálculo. Entonces tengo que resolverla yo. Este ejemplo está bien porque es un ejemplo relativamente simple que muestra la necesidad de tener que hacer uso de las funciones definidas a trozos, ¿no? Uno podría pensar que las funciones definidas a trozos pues no van a aparecer nunca, digamos, en una situación práctica o aplicada, pero pues como ven, sí, pues sí aparece. Entonces, la temperatura ambiente había dicho que era menos 12, si T está entre 0 y 60, y después 30, si es más grande que 60. Esta función reescrita en términos de funciones escalón se vería como 42 de U de T menos 60. Esa sería la descripción en términos de funciones escalón. Y la ecuación de la ley del enfriamiento de Newton se vería así. Es de T en de T. Había sido 0.01 de T menos la temperatura ambiente. Solo que ahora, pues toma esta forma. Sería 0.01 por T menos, bueno, sería menos 12 más 42 veces U. Con el menos que aparece allí, se vuelve 12 menos 42 veces U de T menos 60. Esa es la ecuación diferencial que habrá que resolver. Ah, bueno, trae una condición inicial. Nos dicen que la temperatura en el tiempo cero es de 20 grados Celsius. Bueno, pues ya está. ¿Qué es lo que habrá que hacer? Pues simplemente pues, calcular la transformada de Laplace de ambos lados, por resolver la ecuación. ¿Podrán hacerlo? Sí, profe. Sí. Y ya una vez que tengan la solución, tratar de dar las respuestas a las preguntas, de determinar en qué punto se alcanza el mínimo y además encontrar los valores de la temperatura en los minutos 30 y 90. A ver, les doy ahí algunos minutos.
¿Llegaron a algo así? Sí, profe. Yo no. ¿No? ¿Y qué diferencias tuvo? Es que yo todavía los tengo en términos de 0 punto y algo. Ya. Bueno, sí, de hecho creo que lo pensé y creo que el 100 que pasé del otro lado, creo que lo debía haber mantenido dividiendo, ¿no? El otro lado. Porque cuando haga las fracciones parciales me va a estorbar ese 100. Pero bueno, si no, avancen con su solución. Pero creo que sí quedó ese menos 0.01 y así. Ujú. Sí, porque hay que factorizar un 100, ¿no? Del denominador, se factoriza un 100 y queda S menos 0.001. Y el 2000 sobre 100, pues es 20. Algo así. Bueno, hay que hacer unas fracciones parciales en esos factores. A ver, los voy a hacer. Bueno, pues ahí voy con mi descomposición en fracciones parciales. Y según yo, solo ese factor es el que hay que descomponer.
¿Sí lograron llegar a esa parte? Pues ya me rebasó, profe. Es que los cálculos están fáciles, ¿verdad? Pero los números que aparecen allí están horribles, ¿no? El punto 12 y el no sé qué.
Pues ahí está mi solución. ¿Alguien logró resolverlo? Casi. Casi. Sí, Ok. casi, profe. Es que a mí me quedaron los primeros dos términos bien, pero después nada más me quedó un término que dice menos 0.42 por e a la 0.01 t menos 60 por u de t menos 60. Nada más. O sea, ¿este factor no apareció? No, Mm, mm, no sé. Habría que ver los cálculos. Bueno, fíjense, el tiempo se está agotando. Entonces, ¿cuál era la condición inicial? Era que del tiempo cero era de 20 grados Celsius, ¿verdad? Fíjense que esa función de temperatura, si la evaluamos en cero, daría ¿cuánto? El primer factor se vuelve 32. El segundo, pues queda como menos 12. Esta función de escalón, como 0 está antes de 60, toma el valor de 0 la función de escalón. Y esa también. Entonces, la evaluación en el tiempo cero reconstruye la condición inicial. O sea, es un buen síntoma de que los cálculos están bien. Ahora, voy a hacer la gráfica de la función. La voy a hacer en Wolfram Alpha. ¿Dónde está Wolfram Alpha? Aquí está. Entonces voy a hacer la gráfica en Wolfram Alpha. Entonces voy a poner t igual a, ¿qué? Había sido 32 por e a la 0.01 t menos 12 más 42 de u, no, de teta, ¿va? Teta, recuerden que teta era la forma en la cual invocamos a las funciones escalón. Menos 42 e a la 0.01 por t menos 60 por teta de t menos 60. Ahí va. Ahí está la gráfica, fíjense. Se ve rara, ¿va? Sí, porque parece que su temperatura no baja en el refri. Ajá. A ver, vamos a... Le voy a acotar el tiempo, que quede entre... ¿En qué tiempo hubo el cambio? En el minuto 60, ¿verdad? Entonces, que haga la gráfica entre 0 y 120. Ahí va. Ujú. Hay algo raro, ¿no? Debe haber algún signo mal. Es 32. Bueno, fíjense, el tiempo se está diluyendo. ¿Saben dónde creo que está el problema? En la constante K que tomamos de la ley del enfriamiento. Porque tomé K como 0.01, ¿no? Y creo que lo correcto debió haber sido tomar acá como menos 0.01 para que obligara a decrecer.
Bueno, fíjense, vamos a hacer lo siguiente. El tiempo se está agotando. Entonces, me gustaría que intentaran resolver el problema. Bueno, traten de terminarlo con la K que aparece allí, aunque creo que sí hubo un error. Y creo que la K correcta debe ser de menos 0.01. Entonces, hagan los cálculos con la K de menos 0.01 para que se comporte como un enfriamiento y traten de dar respuestas a estas preguntas. La idea de hacer las gráficas es porque teniendo las gráficas, o teniendo la gráfica de la función final, pues de alguna forma se visualiza en qué puntos iba a alcanzar el mínimo. Realmente creo que allí la gráfica, debido al error en la K, no salió correcto. La gráfica creo que debería haber sido algo así y luego crecer. Creo que eso debió haber sido lo correcto. Pero bueno, y ya para dar las otras respuestas, porque preguntan sobre la temperatura en los minutos 30 y 90. Pues solamente habrá que hacer una evaluación de la función en el minuto correspondiente. Para hacer la evaluación, usan esta misma expresión. Solamente borramos aquí la función t mayúscula y le decimos que lo haga con t igual a 30, por ejemplo. Si esa hubiese sido la solución correcta, la evaluación en T30, la propia aplicación hace los cálculos. Ya simplemente le decimos que la evalúe en T igual a 30 y ya nos da el valor. Entonces apóyense de la aplicación para hacer las evaluaciones en los minutos 30 y 90, también para obtener la gráfica de la función final y apreciar en qué puntos alcanza el mínimo. También la gráfica, yo esperaría que fuera algo así. O sea, inició en 20 grados, comienza a descender, en el minuto 60 llega a su mínimo, porque de allí se obliga a salir fuera, y la temperatura ambiente nos decían que era de 30 grados en el exterior. Esos 30 grados son importantes porque eso marca una cota de hasta dónde puede llegar la temperatura de la bebida. La gráfica debe tener una asíntota en 30, porque la temperatura no va a poder ir más allá de eso. La propia ecuación diferencial lo debe gobernar. Pero bueno, eso se aprecia tomando el K correcto y haciendo la gráfica. Bueno, ¿podrán hacer todos esos cálculos? Sí, ¿no? Sí, profe. Sería como hacer lo mismo, pero con el K negativo, ¿verdad, profesor? Ajá, con el K negativo. Sí, porque el K en la ley del enfriamiento de Newton es negativo, ¿no? Justamente para que lo obligue a descender. Sí. Y bueno, ya revisamos los cálculos de la clase que viene. ¿Comentarios? No, ninguno, profesor. Yo sí, profe, ¿cree que nos pueda subir su pizarrita de ahorita? Donde salen los cálculos para pues checar los nuestros. Sí, a ver. Sí, creo que sí. Hoja de grabar.